Muy bien, la bienvenida a Jorge desde allá a la Patagonia. Y bueno, Jorge, he traído todas las herramientas necesarias. Traje herramientas para picar piedra, herramientas para cortar madera, y también traje toda mi imaginación porque me dijiste que hoy íbamos a crear un dios, íbamos a erigir un monumento, a levantar un tótem, a hacer algunas maniobras como para hacer nuestro Dios, un Dios que nos quede bien, que nos quede cómodo, un Dios que esté a nuestro servicio, ¿viste? Que nos ayude cuando necesitamos y que no nos exija demasiado, ¿viste? Que nos deje tranquilos un poco, disfrutar de la vida, vivir la vida y bueno, así es la idea de un Dios, una idea cómoda de un Dios. Así que cuando te parezca lo empezamos a construir. ¿Qué te parece? Perfecto, sí. La idea hoy, como bien decías recién, es llevar un poquito a la gente, a los oyentes, a darnos cuenta que muchas veces queremos amoldar a Dios a nuestra conveniencia, a lo que nosotros queremos, poner a Dios a nuestra altura, usarlo a nuestro gusto y piacere y tratar de que nosotros podamos demandar cosas a ese Dios, pero que Dios no nos pueda demandar nada. Eso es lo que usualmente ocurre cuando uno se crea un Dios, ¿no? Sabemos que una figura, como bien decías recién, de piedra, de madera, una estampita, algo de yeso, no nos va a demandar nada, pero la gente muchas veces, a menudo, suele demandarle cosas a esa estatua o a ese Dios, vamos a ponerle nombre ya, a ese Dios que se crea a la altura de la necesidad y como titulamos este programa el día de hoy, o lo que vamos a charlar, el Dios a la carta, como tal cual vamos a veces a un restaurante o a un lugar o a una confitería, nos entregan una carta con una variedad de menú y de cosas que uno puede llegar a elegir y pedir lo que más le guste, y nos traen lo que pedimos, porque si no nos traen lo que pedimos, bueno, devolvemos todo y decimos, no, acá yo no pedí esto, yo quiero esto otro. Y yo creo que a veces con Dios nos pasa exactamente igual. Creamos un ídolo en cuanto a Dios, que ese ídolo que uno crea está muy lejano. La gente cree conocer a Dios, pero al crear un ídolo de Dios, no conoce nada de Dios, ¿no? Entonces, eh, se establece una lejanía con Dios, que uno cree que le está pidiendo algo a Dios o que le está pidiendo algo y usa a Dios y a veces en los momentos críticos. Yo siempre suelo decir que a veces utilizamos a Dios como nuestro bombero para que nos apague los incendios, ¿no? Y en los momentos más críticos irvanamos las oraciones más desesperadas, ¿no? O los rezos, o lo que uno acostumbre decirle a este Dios. Y yo creo que cada persona, cada ser humano, tenemos que destacar esto, Cristian. Hemos sido creados para adorar. Si no adoramos al Dios verdadero, adoramos cualquier cosa. Es más, nuestra idiosincrasia, o por ahí nuestra naturaleza, vamos a cortar un poquito más fino, nuestra naturaleza ha sido creada inclusive para crearnos. Tenemos tanta imaginación, hay gente que tiene tanta imaginación, que hay un Dios para todo. De acuerdo a lo que necesito, voy a echar mano de ese Dios, y cuando no lo necesito, lo dejo a un costado, como algo sin importancia, como algo que no me puede acompañar todos los días. Y después está aquel que es un poquito más, ¿cómo llamarlo?, religioso, eh, que ese Dios ya es parte de los fines de semana, ¿no? Es decir, bueno, yo los domingos hay que ir a la iglesia, ¿no? ¿Y dónde está ahí la que tiene la cruz arriba, ¿no? Donde van toda la gente, donde por ahí yo puedo ir. ¿Y qué vas a hacer? Y voy a escuchar, voy a pasar un rato ahí a ver si le pido a Dios lo que necesito, pero
ese Dios a la carta que nosotros decimos hoy no es el Dios de todo, o sea, no es el Dios de todos los días, ¿no? Entonces quiero establecer un contraste acá, Cristian, del Dios a la carta, el Dios de vez en cuando, a el Dios de todos los días, ¿no? Porque ahí, cuando alguien aprende a tener a Dios, ¿no? Hablamos del verdadero Dios, como el Dios de todos los días, no se encuentra con sobresaltos. Porque ¿quién es el que se encuentra con horas desesperantes y tiene que orar? Porque ¿quién estando, o sea, en una cama de hospital o en un momento crítico en su vida, no se acuerda de Dios? Hasta el ateo más profundo que existe se acuerda de Dios. Claro. Pero queremos por ahí invitar a la audiencia, ¿no? O a aquel que está escuchando o que va a tomar luego este programa o a verlo. Digo verlo porque ahora vamos a estar ahí, ¿no? Medio visualmente, pero escuchar y ver. Digo para que por ahí establezcan un parámetro y que ellos se posicionen diciendo: ¿yo tendré un Dios a la carta o tengo un Dios de todos los días? ¿Tengo un Dios de vez en cuando? ¿Tengo un Dios de a medida lo voy necesitando lo llamo? ¿O tengo ese Dios que es parte mía por más que no lo necesito? Aún así, saber de que Dios tiene que ser parte nuestra todos los días. Si uno se da cuenta de que Dios quiere ser parte nuestra todos los días, el problema es que nosotros tenemos que abrir la puerta, tenemos que de alguna manera decidir por Dios. Hoy hablaba algo también acerca de que muchas veces hay gente que dice: no siento de leer la Biblia, no siento de buscar a Dios, no siento de orar, o no siento, no sé, de estar cerca de Dios. Y a veces no se trata de sentir, se trata de una decisión. Yo decido que Dios sea parte de mi vida, o decido que otras cosas sean parte de mi vida, o que ese Dios que estamos creando con cincel y martillo, también hay gente que decide que esa clase de Dios sea parte de su vida, para poder tener un control de Dios. Y nosotros sabemos que a Dios no se lo puede controlar, porque a veces nuestra mente finita pretende que puede controlar el universo, que podemos controlar al mismo Dios que creó todo el universo. Hay gente que cree que puede tener el control de todas las cosas. Y se encuentra muchas veces con la necesidad de buscar a Dios porque se da cuenta de que no tiene el control de nada. Y uno dice: ¿quién tiene ese control? Y el control lo tiene Dios, siempre sabemos que lo tiene Dios. Pero bueno, de ahí a que nos demos cuenta de eso, ¿no? Ya es otro cantar, como dirían por ahí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que te fuiste muy rápido, que avanzaste muy rápido, pero bueno, vamos a recapitular un poquito, porque bien empezaste sobre que el hombre siempre ha tenido como una necesidad, como decías, nacimos para adorar a algo. Entonces, históricamente siempre el hombre ha generado un dios, algo que adorar, que digamos que le traía un beneficio, que era, no sé, el sol, la lluvia, o le daba mucho miedo, como algunos eventos naturales, ¿viste? Entonces, siempre se ha generado una necesidad de encontrar un poder superior, digamos, que esté por encima de él, ¿eh? Y que sea ese la causa de las distintas cuestiones que le van sucediendo a esa cultura. Y bueno, así se han generado muchísimos dioses. Eh, a pesar de que de hace un tiempo atrás la humanidad experimentó como una ola de ateísmo, digamos, por el avance de la ciencia y por el avance de la medicina, ir sorteando distintas cosas que afectaban a la humanidad. Eh, Sin embargo, la otra vez escuchaba un estudio que se dice que esta época del mundo es donde la fe está aumentando, no está disminuyendo. El tema es que en qué pone la gente la fe. Ahí está el tema. O sea, la gente tiene fe, pero la pone en ciertos temas, digamos, que están como de moda o que son raros, que son misteriosos o que son orientales, ¿viste? Eh, en eso pone la fe. Porque son fe que están de moda, así como a veces las mascotas que se ponen de moda, yo quiero tener esta,
esta línea de pensamiento, esta religión o este estilo de vida, y, y ponen su fe en eso, y ponen su fe en eso. Ahora, eh, aceptando la manifestación de Dios para nuestras vidas, el Dios real, el Dios verdadero, ahí caemos en lo que vos decís, en que es una utilización de Dios. Yo puedo utilizar un Dios de material, un Dios de piedra, pero sabemos que toda la relación que pueda existir entre ese Dios y yo va a ser unilateral, o sea, va a ser todo mío. Yo voy a percibir lo que yo mismo quiero percibir de esa piedra. En cambio, con el Dios verdadero, la diferencia que hay es que este Dios nos marca los puntos. Bueno, vas a ser mi hijo y vas a cumplir ciertos parámetros, digamos, para que poder comunicarte conmigo, para que te puedas relacionar conmigo. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, cuando tenemos esa situación de que vos marcaste, de que por ahí hay como una falta de valor a Dios, porque vos decís, bueno, si me cae bien, si me sirve, lo uso, creo, y si no me sirve, lo dejo, y si no me sirvió, no me respondió a una cierta oración o lo que sea, abandono y después me pasa algo y vuelvo. Como vos decías, ¿viste? El tema de siempre hay una oración, o sea, volvemos cuando nos aprieta la situación, pero, pero cuando pudimos estar, eh, es que no valoramos esa situación. Y yo creo que es una mezcla como de la idolatría llevada al Dios verdadero. Entonces yo manejo a Dios como un ídolo pagano, al que, al que no valoro como Dios real, como un Dios que merece todo el respeto, como un Dios que merece toda mi adoración, toda la honra, y que tal vez por misericordia nos conceda algunas cosas. Partimos desde los dioses de piedra y ya lo refinamos al Dios verdadero, y nuestra vendría a ser nuestra conducta hacia ese Dios, cómo nosotros nos manejamos, cómo nos relacionamos. Si solamente esperamos, como decir, que sea la carta, como un menú donde yo pido esto, esto, lo otro, y como que Dios lo tiene que cumplir, y si no lo cumple, bueno, seguramente era un ídolo más, una piedra más del montón, y voy a buscar otra piedra, otro pedazo de madera para adorar, sea un santo, sea una virgen, sea el ídolo que sea, y es donde igualamos para abajo el sistema de bajamos a Dios al plano del ídolo de piedra, digamos. Exactamente, y a nuestra altura. Yo te escuchaba recién y algo que me venía a la mente recién también, referido a lo que decías, es que lo que se ha visto a través de estos últimos años es esa falta de compromiso, ¿no?, con ese Dios también, ¿no? O sea, tener ese lineamiento muy light, muy, bueno, total, ya va a haber tiempo, o total, Dios me quiere igual, Dios me ama igual, Dios me va a perdonar, Dios me entiende, dice la gente, ¿no? Pero con esas excusas que muchas veces se ponen, Sí, Dios es bueno. exactamente, Dios es bueno, pero también si uno lee en la misma Biblia donde dice que Dios es bueno, también habla de que es fuego consumidor, de que hay cosas que Dios me va a demandar también, si querés ciertas cuestiones para poder lograr ciertas cosas, hay cierto compromiso, ¿no?, a asumir, a tomar, y ahí es donde la gente por ahí deserta, y no estamos hablando de solamente del concurrir a un lugar, ¿no? O sea, no estamos hablando de estar dentro de una iglesia, ¿no? Más allá de que también sería un mandato, ¿no? Si uno mira atentamente la Biblia. Pero
Yo creo que antes de uno estar caminando o poder asistir a una iglesia, yo creo que antes alguien tiene que, o sea, tenemos que conocer a Dios de alguna forma. Yo he hablado con tanta gente que dice conocer a Dios, pero no conoce nada de Dios. O sea, conoce el Dios que se hizo y se creó mentalmente, porque hay gente que se crea su propio Dios. O sea, se lo crea mentalmente, cree que conoce a ese Dios diciendo, bueno, yo a mí me dijeron esto y más o menos voy armando con algunas piezas, me voy armando el Dios en mi cabeza y ese es el Dios que yo sé que está. Alguno se lo hace con viejito con barba blanca, con un látigo en la mano, o viendo que donde le rasen algo, eh, te castiga. Y otro se hace otra clase de Dios, tremendamente permisivo, un montón de cosas. Otro dice, no, Dios no se mete en mi vida, yo no me meto en la de él. Entonces hay gente que por ahí camina ahí por la vida, pero ahora a la hora de decirle, vos crees en Dios, ah, sí, yo creo en Dios. Pero de ahí a tener un compromiso de fe, de conducta, de hacer, y ya no hablamos solo de una religión, de ser un religioso, hablamos de una conducta, de tener valores eh, que tienen que ver un poco con lo que venimos hablando, ¿no? Que es la esencia de los valores, la esencia de lo que uno necesita tener para decir, bueno, a ver, yo de alguna manera vuelvo a esa esencia y trato de conocer un poquito de ese Dios, más allá de lo que yo pueda tener en mi cabeza o me hayan inculcado. Algunos por ahí tienen el Dios que le inculcó sus abuelos, sus padres, ¿no? Y que viene, no, el Dios que viene pasando de mis abuelos, de eso, y no, yo soy, y ya le ponen el nombre de la religión y a veces cuanto más largo pareciera que tuviera más estatus, ¿no? Y a veces no tienen ni idea de lo que se está anunciando, lo que están diciendo, ¿no? Viene bien recordar esto, que cuando Dios le dice al pueblo, no te harás imagen para adorar, o sea, uno lo toma con que, bueno, no te harás un ídolo, este, pero muchas veces caemos actualmente en hacernos una imagen del mismo Dios, una imagen que se amolda a nuestros parámetros. O sea, nosotros Claro. acá en estos lugares estamos en una gran influencia católica. Entonces el concepto de Dios más o menos está establecido en la sociedad. Eh, eh, es sencillo encontrar, digamos, lo de Dios, pero el tema es qué imagen nos hacemos personalmente de ese Dios. Hacerse una imagen equivocada, como hablábamos al principio, o que prácticamente esté a nivel de otras creencias seculares, obviamente va a ser un error. Entonces, ¿de dónde nosotros vamos a obtener real dimensión de Dios? De Dios, esa palabra tan grande, ¿no? ¿De dónde la vamos a obtener? Porque muchas veces, aún, aún en nuestro tipo de iglesias, una persona que recién llega, por ahí se le hace hacer cumplir con una cierta cantidad de requisitos y decir, bueno, listo, ya sos un hijo de Dios y, y dale, metele para adelante, no, arreglátela como puedas. Y no le damos, no digo en todos lados, pero lo que generalmente pasa es que no se le da valor al conocimiento y al estudio, solamente se valora la fe. Y si esa persona deposita su fe, va a depender el conocimiento ese que exige tener de Dios, va a depender de qué, del azar, de que él tenga ganas de leer la Biblia, de que él entiende lo que lee, como tenemos varios casos en la Biblia. Es medio relativo, ahí habría que profundizar, y espero que sea el objetivo de este programa, es presentar un resumen de la información de Dios que nos da la Biblia, cómo Él se ha revelado a los hombres a lo largo del tiempo, y en base a eso, tener una imagen, tener eh, una síntesis, digamos, de dónde la persona está depositando su fe y si va a seguir en esa fe, ¿viste? Porque muchas veces el mismo Jesús lo dijo: ¿quién de vosotros que va a construir un edificio, primero no
no hace un presupuesto, no pone los pros y los contras y decide, bueno, vamos a seguir o no vamos a seguir, lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Entonces, tener fe en Dios, seguirlo y aceptarlo y adorarlo, tiene una serie digamos, de condimentos, de estatutos que es necesario tenerlas en cuenta a la hora de tomar una decisión tan importante como esta. Así que vamos a hacer una pequeña pausa ahora y vamos a establecer esos parámetros que debemos tener en cuenta a la hora de conocer realmente a Dios. Estamos hoy con un tema muy interesante. En el primer bloque hemos compartido a manera de apertura, digamos, nuestra relación con Dios y nuestra relación con distintos dioses. Entonces, en este segundo bloque vamos a tratar de aclarar un poco el panorama y dar el lugar que le corresponde al Dios fiel y verdadero, al real, al que se manifiesta y quiere tener una relación con nosotros. Así que, Jorge, adelante. Bueno, Cristian, ahí estamos entonces. Sí, creo que es un tema que daría para mucho, ¿no? Pero es importante destacar delante de aquellos que hoy están escuchando, que se están preguntando, ¿no? Bueno, ¿y qué hago yo para acercarme a ese Dios y quién me muestra cuál es el Dios verdadero, ¿no? O en este caso, ¿cómo puedo yo echar mano de ese Dios de alguna forma? Eh, no solamente el Dios que hoy hablábamos de que quien se lo forma en la cabeza o que viene inculcado de generación en generación, sino el Dios que uno puede experimentar también, ¿no? En lo personal. Yo creo que el verdadero Dios es el que se experimenta en lo personal y uno tiene que aprender a vivir los tiempos en que nos toca vivir aferrado a ese Dios también, ¿no? No podemos nosotros ni hacernos una estructura religiosa. Yo estos días compartía un pasaje bíblico, ¿no? en Lucas 9, donde Jesús se lleva a Pedro, Jacobo, ¿no? Donde habla de esa transfiguración. No quiero por ahí traer confusión a la gente en esto que voy a decir, pero muchas veces se estructura a Dios y a su presencia de tal forma que no se alcanza a experimentar a ese Dios. Y ese Dios está al alcance de la mano de todos. O sea, yo creo que el verdadero Dios, más allá de ser creador del universo, más allá de tener todo el poder, ¿no? Como quien dice, está al alcance, ¿no? de una persona común como nosotros. Y todo lo que uno referido a Dios tiene una connotación sobrenatural, o sea, por encima de lo que vemos, de lo que escuchamos. Por eso hablamos de un ser superior. O sea, lo sobrenatural vendría a ser algo que está por encima de lo natural, pero siempre tendemos con nuestra mente a formarnos a Dios en nosotros. Y bueno, Dios puede hacer esto, Dios creo que es así, para mí Dios es esto, para mí Dios está en esto. Hoy está muy de moda, como hablabas hoy también, ver a Dios en la naturaleza, pero ya hacia el otro lado, ¿no? Diciendo, bueno, Dios está en un árbol, Dios es un árbol, Dios es una... Y yo creo que Dios es mucho más que eso, porque Dios es el que creó ese árbol, ¿no? No es que Dios está ahí, ¿no? Dios está en el árbol, o Dios es no sé, una planta, Dios es no, Dios creó todo eso, o sea, está por encima de todo eso, ¿no? Entonces, o sea, que si hay personas que de alguna forma buscan a su manera acercarse a Dios, de alguna forma creen que Dios está, porque si no, ni buscarían. O sea, hay algo muy en lo profundo, hablando de fe o hablando de lo que cada uno tiene en su vida personal, interior, de alguna forma cree que Dios está o que hay un ser superior, porque
le busca a su manera, le busca, no, yo me comunico con Dios a mi manera, a mi forma. Y, y la idea no es estructurar a Dios. O sea, no podemos nosotros encajonar a Dios en algo y decir, bueno, Dios habita en la iglesia, por ejemplo, en una iglesia o en un templo. Sería encajonar a Dios en un lugar. Dios es mucho más grande como para meterlo en un lugar y decir, bueno, Dios está acá y si venís Dios va a obrar acá. No, Dios va a obrar ahí, pero también lo va a hacer en tu casa, también lo va a hacer en tu trabajo, también lo va a hacer cuando vayas de camino, cuando estés yendo para el almacén, cuando te toque estar en tal lugar en el medio del campo, a la deriva en algún lugar. Dios está en todas partes. Es importante que te acerques a Dios, de alguna forma, con tus palabras, con tu forma, así trates de hirvanar unas palabras propias, Dios las escucha, por lo menos si van dedicadas a Él, con el respeto y la reverencia que Dios se merece, por supuesto a la luz de lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Sí, bueno, con respecto a lo primero que decías, hacia la persona de un Dios creador, y todas esas cuestiones, vamos a dar por sentado acá que creemos en un Dios real y verdadero, ¿viste? Porque, y no vamos a entrar en esa discusión, ¿viste? Científica de la ciencia contra la fe, porque directamente es que caer en argumento contra argumento que no terminan en nada. Vamos a aceptar por fe a este Dios real y verdadero. Y esta cuestión de cómo el mensaje de Dios llega a las personas, tenemos que, creo que es la historia del rico y Lázaro, donde cuando muere el rico y Lázaro, mueren los dos y se encuentran en bandos distintos, digamos, y el rico dice, bueno, permití que mis familiares escuchen el mensaje, que permitíme ir, así les digo que esto es verdad, que sos real, que existís, así cambian su vida. No. Ellos van a tener su decisión basados en la fe. Y el texto de la Biblia que dice, o sea, que Dios, habiendo hablado de distintas maneras por los profetas, hoy, y aún hoy en este tiempo, decide hablar a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios ya se acercó a la humanidad. Dios se acercó a nosotros. No es que viste, muchas veces la gente inicia como búsquedas por todos lados cuando Dios ya está. Lo único que tenemos que hacer es sintonizar, digamos, ese canal y poder escuchar su mensaje. Dios ya se acercó a nosotros, ya está el mensaje, ya está a través de Jesucristo, la manifestación de Dios hacia nosotros. Entonces la tenemos que acomodar a nuestra vida, y creo que ahí viene lo difícil. Cuando vos decías, por ahí tomamos a Dios como una cosa o algo así, es que no entendemos nuestra posición, porque por un lado se te enseña, ahora ya está, hiciste tu decisión, sos hijo de Dios y Dios te va a conceder todo. Y por otro lado no se te enseña lo que Dios exige. Hay una exigencia que es una decisión, no es una exigencia súper alta, cumplir, ¿viste? 1000 requisitos. Es una decisión plena. Y bueno, sí, obviamente, como vos contabas, a veces las oraciones, las plegarias, las peticiones de las personas hacia Dios es simplemente un conceder deseos, anhelos del corazón. Muchas veces están relacionados con la salud, muchas veces con la economía, y ahí estaría el 90% de las peticiones, digamos, de la humanidad. Pero entonces, ¿cuál vendría siendo nuestro lugar delante de ese Dios 3 veces santo, omnipotente, omnipresente, omnisciente? ¿Cuál es nuestra real posición delante de ese Dios todopoderoso? Yo creo que el mensaje que Jesús vino a dar sí es el de aceptarlo a Él, ¿no?, en nuestra vida, pero tener una forma de vivir, no ser un religioso más. Entonces dice, ¿quién es Dios? Sí,
Dios es alguien que te va a recibir como llegás. Después de ahí en más hay que construir algo en Dios. ¿Por qué? Y ahí vamos a lo que decíamos, Dios también va a poner sus parámetros. Pero para construir algo en Dios tengo que conocer de Dios. Y para conocer de Dios tengo que acercarme a Él. Cuando uno aprende a conocer a Dios, es como que se abre un abanico, ¿no? Que uno dice que no lo tenía en cuenta y que a veces la religión se encarga muchas veces de hacer superficial. ¿Por qué digo esto? La religión te muestra a Dios un Dios superficial. La religión te muestra a un Dios por arriba, ¿sí? O el Dios que te quieren mostrar. Entonces, nosotros no queremos mostrarte un Dios religioso. La idea es que ese Dios que aprendas a conocer, que ese Dios que aceptes, que recibas, que puedas contar con Él, no sea un Dios superficial, sea un Dios con todas las letras, ¿no? Que es el verdadero Dios que hablábamos recién, ¿no? Sí, lo que noto, bueno, es que es muy difícil eh, presentar a Dios sin a la vez presentar un montón de beneficios que va a traer para la persona si acepta a este Dios. Y es como que es un Dios que se está vendiendo. Mirá, te ofrezco a Dios porque si aceptas a este Dios, digamos que las cosas te van a empezar a ir mejor. Dios es, empezando por la salvación, digamos, Dios va a salvar tu alma del infierno, así que te conviene. Presentamos a Dios como una mercancía muchas veces porque aparentemente existe la necesidad de convencer a la otra persona, digamos, a quien se le está presentando como un Dios útil al hombre, como una herramienta, como algo para zafar, y no en su real. Por eso a veces nos cuesta presentar a Dios en toda su esencia, la esencia que hablabas hoy, que es como lo presenta la Biblia, un Dios altísimo, santo, 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 viste allá, que por su misericordia se relacionó con nosotros a través de Jesús. Entonces a través de Jesús nosotros tenemos acceso, pero ahí entramos en el terreno de las demandas, viste, porque cuando haces un Dios que querés convencer a una persona para que se acerque a Dios, lo querés vender como una especie de genio de la lámpara que no es realmente la persona de Dios, y también al hacerlo en otro aspecto, al hacerlo tan cercano y tan ayudador, es donde la gente, como aparentemente me parece a mí, toma como demasiada esa confianza con Dios, confianza de confianzudo, digamos, que sí, yo te uso cuando yo quiero y cuando se me solucionaron algunas cosas, sea por obra de Dios o no, porque no es que tampoco Dios es el solucionador de todas las cosas en la persona, en la vida secular y cotidiana, es cuando no se empieza a valorar realmente su obra, no se empieza a valorar las cosas que por ahí no valoramos cuando nos pasan. Entonces, ahí perdemos la perspectiva real de Dios. Nos cuesta presentar al Dios real porque es un Dios que tiene exigencias. Y a la vez, ese Dios que nombrabas hoy, que por ahí era lejano para algunos, en un punto es necesaria esa lejanía para inspirar respeto, porque creo que por ahí se le pierde el respeto a Dios y a las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo presentamos a Dios correctamente? Debiera ser una pregunta que nos debiera importar, digamos, para que la gente tome real dimensión. Y cómo conocer a Dios. Sabemos que no vamos a perseguir el camino de las pruebas científicas, ¿no? Para demostrar que hay un Dios y que ese Dios existe y es real, creador. ¿Cómo
cuál es mi experiencia. Entonces nos llevamos a eso. Dios es un Dios de experiencia con el ser humano. Está bien, Jesús cuando andaba, hacía milagros, predicaba, pues le decía, anda a la iglesia. Le decía, bueno, Dios se acercó a vos, yo me acerqué a vos, en algo cambió, transformó tu vida, vete y no peques más. Sea por una sanidad, sea por una liberación, sea por suplir alguna necesidad o alguna cosa sobrenatural que pasaba, un cambio, era limpiar su vida, acomodar para ser acepto delante de Dios. Entonces, ¿cuál sería el estudio correcto de Dios? ¿Dónde encontramos información? Tal vez es a través de la palabra, tal vez a través de una buena enseñanza de la palabra, y también a través de esa experiencia que uno tiene. Y se acerca con fe real a un Dios verdadero, en ese camino va a ir conociendo a Dios. De la manera correcta es las enseñanzas de las Escrituras y la buena enseñanza a su vez, y la relación que hay con Dios. Ahí es donde se va creciendo y aumentando la fe, y bueno, en base a eso la persona va tomando real dimensión de lo que es Dios. Quiero arrojar luz en cuanto a esto también, para hablar acerca de quién es Dios en nosotros, o el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque hoy se predica un evangelio de la prosperidad, ¿no? Diciendo, bueno, mirá, si venís a Jesús, vas a tener, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un auto, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. No quiere decir que Dios no te lo pueda dar. No quiere decir que Dios no te vaya a bendecir, hablando directamente. Dios lo puede hacer, Dios es el dueño de todo, pero no es la forma de llegar, o sea, no es la forma de hablar de ese Dios, porque Dios no tiene, Dios es. Entonces, que es mucho más grande todavía. Y a la vez también se nos ha enseñado un evangelio de milagros. Recién hablabas un poquito de esto. O sea, se nos ha enseñado de que si tenés una necesidad, entonces la gente piensa, si no tengo ninguna necesidad, no, la iglesia o el ir a acercarse a Dios es para aquel que necesita realmente, para el que está enfermo, para aquel que le falta un montón de cosas, y entonces hay gente que de repente dice, no es para mí el evangelio, ¿no? Entonces yo creo que el evangelio que predicaron los apóstoles era para toda persona. O sea, el evangelio que predicó Jesús era para toda persona, tanto para el que tiene mucho como para el que no tiene, tanto para el que está sano como para el que tiene una necesidad física. Entonces hoy en día por ahí se ha encasillado el evangelio en algunas, o se ha encarrilado sobre algunos parámetros de decir, no, mirá, te hablo de ese Jesús que te sana. Sí, Jesús sana. O sea, yo he visto milagros. Y está perfecto. Pero no es la esencia de Jesús, porque Jesús cuando andaba sobre la tierra sí sanaba, pero lo primero que Jesús miraba era el corazón de las personas, a ver cómo estaba. Lo primero que a Jesús le interesaba era la persona, no el milagro físico. Luego de interesarse por la persona o por la salvación de esa persona, del alma, algo hablabas hace un momento también acerca de que uno toma la decisión acá en la tierra, estamos de paso, y las decisiones por Dios o el Dios verdadero la tenemos que tomar acá, por lo que te referías al rico y Lázaro. O sea, nosotros no podemos decidir después que partimos a la eternidad, a dónde vamos a pasar la eternidad. Lo decidimos acá en la tierra. ¿Dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Y aclaro la palabra, eternidad. ¿Por qué? Porque acá estamos de paso. Entonces, si estamos de paso, creo que sería inteligente que podamos tomar una decisión por ese Dios verdadero que sabemos que es eterno y que de alguna forma nosotros también somos eternos en Él y que vamos a pasar la eternidad en algún lugar y espero que sea cerca de Dios, ¿no? O sea, y que el que está escuchando hoy también va a pasar la eternidad en algún lugar y espero que sea cerca de Dios. También está esa otra cuestión de que, bueno, ese evangelio que pegaron los apóstoles es un evangelio por ahí obsoleto o muy antiguo, hoy las cosas cambiaron.
yo creo que hay cosas que van cambiando en cuanto a la modernidad, pero la esencia de quién es Dios no varía. La esencia del Evangelio, la esencia de la palabra, de la Biblia, no hay variación ahí. Yo creo que a veces se amolda a la Biblia o se amolda al Evangelio a la necesidad o al gusto y piacere de cada uno, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque ahí es donde se arman ciertas herejías, ¿no? Que hoy en día tristemente se escuchan por ahí, que a veces se predica un evangelio que no existe. En Lucas capítulo 24 nos habla de una historia que es apasionante. Para aquellos, les venía diciendo recién acerca de que a veces hay gente que se desilusiona eh, con Dios o con el Dios que ellos por ahí creen que tiene que estar a su lado, y que a veces hay circunstancias que hacen que ese Dios o esa persona que ellos necesitan tener al lado no cumple esa función según ellos, y hay cierta desilusión. Habían dos personas en el camino de Maús que estaban regresando, en realidad saliendo de Jerusalén, saliendo del lugar donde ese Jesús les había dicho que se quedaran. Y estaban yendo a Maús de alguna manera desilusionados, con algún espíritu de queja, apesadumbrados, tal vez pensando en regresar a lo que hacían antes, pensando en seguir sus vidas como antes. Y se encuentran en el camino con un forastero que la Biblia nos habla o lo muestra en un primer momento como un forastero, pero que era Jesús, ¿no? Ya resucitado después de haber padecido la cruz y haber resucitado el tercer día, como dice la Escritura. Se presentó por varios días, ¿no?, a sus discípulos, tratando de fortalecer su fe. Y el camino de Maús es parte de esto también. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente que ellos le estaban predicando a Jesús de Jesús. O sea, empezaron a hablar, no sabés lo que pasó, vos sos el único forastero que no estás enterado de lo que está pasando. Y hoy cuando hablamos con la gente dice, pero vos no sabés lo que está pasando afuera, vos no sabés lo que los noticieros dicen, no sabés los tiempos que estamos viviendo. Entonces, yo creo que de alguna forma estos dos representan a la iglesia de hoy en día, a la iglesia de estos tiempos. Entonces, cuando hablamos de este camino de Maús, Jesús primero no se da a conocer como Jesús, y ellos empiezan a contarle todo lo que habían vivido, todo lo que habían pasado, cómo los sacerdotes mandaban al frente a los fariseos, mandaban al frente a todos, crucificaron a este Jesús, y empezaron a hablar acerca de Jesús a Jesús, ¿no? Eh, Jesús, que fue profeta, maestro, que enseñó, que trajo la verdad, bueno, todo lo que ellos habían entendido, pero estaban hablándole de alguna forma a modo de queja, de alguna forma diciendo, pero todo esto que aconteció, pareciera que fue para nada. Encima, terminando el capítulo 24, dice, encima ya estamos en el tercer día, como diciendo, nos dijo que al tercer día iba a resucitar, y de todas estas cosas ya pasaron 3 días, ¿no? Pero ese mismo día de la resurrección, eh, estos muchachos iban en el lado contrario de donde Jesús le había dicho que se quedara. Entonces, yo veo acá un Dios interesado porque podamos regresar a un propósito, porque podamos regresar a su plan, a un Dios interesado por aquel que aún ignora de las cosas de Dios, pero que aún así Dios tiene un plan para su vida. Y cuando se quedan, se van a sentar a cenar, y cuando Jesús bendice eso que van a cenar, la Biblia me dice de que empiezan a entender todo, y se dan cuenta que, pero, pero si ardía nuestro corazón cuando nos citaba las Escrituras, pero sí,
pero si era Jesús todo el tiempo hablándonos y nosotros quejándonos, tratándole de hablar todo lo que Jesús es a Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que hoy está esa vanidad de gente que, por eso digo, no estructuremos a Dios. Hay gente que pretende saber más que Dios. Hay gente que pretende sacar rédito, ¿no? En cuanto a lo que hace para Dios. Y yo no puedo encasillar a Dios en ningún lugar. Pero yo, ¿qué es lo que quiero decir ahora? Que hay mucha gente hoy, sea quien esté hoy escuchando, quien vaya a tomar estas palabras, es muy importante acercarse a Dios por lo que Dios es en esencia. Y el verdadero evangelio es este. Es Dios siempre buscándonos y Dios aceptándonos como somos, ¿no? Y no le podemos poner el condimento que sea, podemos ponerle, escribirle con rojo y Él te sana, te liberta, y eso yo creo que son añadiduras, ¿no? En algún momento creo que Dios lo puede hacer, ¿no? No llegar a Dios con las añadiduras, llegamos a Dios por lo que Él es, ¿no? Y cuando hay alguien que reconoce a Dios como Él es, algo hablabas hace un momento también de que si bien tenemos que de alguna forma presentar a Dios como aquel que nos da un montón de cosas y que nos cambia la vida. Sí, no podemos negar que la vida se nos va a mejorar, pero y así no se nos mejore, siempre es mejor contar con Dios que estar sin Dios. Creo que la gente que necesita hoy de Dios tiene que creer en ese Dios sencillo. O sea, sí, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo todas las cosas, pero ese Dios que nos proporciona un evangelio tan sencillo que lo puedo creer y lo puedo aceptar. De ahí es que después, cuando yo empiezo a entender quién es Dios, voy a empezar a ver que hay ciertos parámetros así, ¿no? Entonces, algo decías hoy y nombrabas de que muchas veces se nos presenta así a Dios en la iglesia o en un lugar y nos dicen, bueno, listo, ya aceptaste a Dios, ahora tenés que caminar, ¿no? Y por ahí se nos dice solamente algunas cosas así por arriba, y hay gente que al no saber qué hacer, no sabe cómo seguir a Dios, ¿no? O no sabe cómo caminar con Dios, ¿no? Porque seguir a Dios, creo que más que seguir a Dios es caminar con Dios, ¿no? Y hay gente que no sabe cómo hacerlo. ¿Pero por qué? Porque se lo ha visto muy por arriba, se le enseña muy poco, pero qué mejor, ¿no? Que la persona sepa a dónde va, que la persona sepa a dónde Dios lo está llevando, que son nuevos niveles, ¿no? Que yo creo que el nivel de fe de una persona siempre va en aumento de acuerdo al conocimiento de la palabra bíblica. O sea, el conocimiento de Dios más propiamente, ¿no? De gente religiosa está lleno el mundo. Entonces, ahora, de gente que realmente busca a Dios y trata de ser un hijo o una hija de Dios, aquel que, como en algún momento hablábamos, Claro, recibiste de gracia, da de gracia. O sea, claro. Lo que pasa es que es una tendencia humana también a estandarizar todo, ¿no? O sea, se forma un grupo y yo nivelo y digo, bueno, los hijos de Dios tienen que ser de cierta manera. El que no, digamos, cumple ciertos requisitos, que el 99% son humanos, no entra en esa categoría, ¿viste? De ser hijo de Dios. Y Dios no es así, Dios, como bien hablamos hoy, cuando la persona, eh, digamos, de alguna manera se acerca a ese llamado, Dios lo acepta como es, con sus características, con sus defectos, con sus virtudes, y, y Dios lo usa así. O sea, es un hijo de Dios, o sea, tenemos hijas, en este caso, sí. y sabemos que, que cada una tiene sus particularidades. Y no es que uno va a preferir a una sobre otra, ¿entendés? Entonces, de la misma manera, Dios se relaciona con nosotros individualmente,
y aún potenciando esas aparentes debilidades desde el punto de vista humano. Ahora bien, estamos en esta parte tratando de presentar a Dios a las personas, y puede haber algunos obstáculos en la decisión, porque, digamos, yo la otra vez separaba, digamos, hay un porcentaje que no va a creer y nunca va a creer, hay un porcentaje que cree y nunca va a dejar de creer. El tema es en el medio. Al medio hay una falta de información real que decida, porque acá se está jugando la eternidad de las personas, de las almas. Entonces no podemos dejar librado a un River Boca entre las dos posiciones y el resto, bueno, qué sé yo, que se las arregle. Eh, y hay obstáculos que pueden ser, o sea, dijimos en el bloque anterior que Dios se ha manifestado a los hombres y que es, digamos, eh, es una acción que el hombre debe realizar, es oír esa voz y luego de prestarle atención, acomodar su vida, ¿no? Una puede ser, vos decís, bueno, pero ¿cómo puede ser tan fácil? Una de las principales obstáculos que puede ser, ¿cómo puede ser tan fácil? ¿Viste? La religión normalmente y humanamente traemos, no, 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 yo tengo que cumplir un castigo, tengo que cumplir una penitencia, tengo que pagar por lo que hice. Está bien, si hablamos en que es una cosa, digamos, una deuda con la justicia, bueno, aparentemente, digamos, lo correcto sería que sí, pero el resto de las faltas morales que tenemos, que tengamos, no puede ser una traba, porque precisamente a eso vino Jesús, a dar libertad a los cautivos. Y entonces muchas veces eh, a nosotros mismos nos parece así como puede existir perdón para mi persona por alguna situación, o viste, o por cómo puede ser tan fácil, ¿viste? Y Jesús dijo, es fácil. Entonces, por ahí hay un primer rechazo a eso. Otro obstáculo puede ser la falta de buena enseñanza de la palabra, que lo único que hace es que directamente, no vamos a decir que me hace tropezar, pero casi, ¿viste? Porque si le enseñás a las personas, bueno, la historia de las dos casitas, digamos, y el que construyó su casa sobre la roca, bueno, sí, bueno, voy a construir mi casa, ¿dónde están los materiales? Para alguien que no tiene información, para alguien que no sabe qué hacer, ¿qué va a poner primero el techo, después, no sé, ¿viste? ¿Me entendés? Entonces va a armar algo así que igual se va a caer, porque no hay un orden. Esa persona no tiene la información necesaria como para construir eh, esa casa, que es su vida, que es su fe, que es su eternidad. Entonces tranquilamente van a venir, sí, las tormentas de la vida, porque van a venir y no va a estar bien armado eso. Por más que construyes sobre la roca, si primero pones los cimientos, los pones arriba del todo, es como que no va a estar bien estructurado. Entonces, hay varios obstáculos. Entonces dijimos, hay un porcentaje que directamente no va a creer, otro que va a creer siempre, y en el medio hay gente que se tiene que decidir. El tema es cómo presentar a Dios, y el tema es también cómo, luego de ese primer paso, está ese Dios de todos los días que vos estás presentando. Cómo realmente llevarlo. Necesitamos saber cuál es la relación nuestra con ese Dios día a día. Y sabemos que obviamente Él es el que da el crecimiento, pero ¿cuál es la manera correcta de acercarse a Él? Así que vamos a ir marcando, dando un par de consejos, porque sabemos una cosa, que muchas veces las instituciones humanas fallan, y si algo vino Jesús a desacreditar fue precisamente la religión, a los religiosos, a las instituciones. Las vino a desafiar porque normalmente el hombre tiene una tendencia a, como vos decías, estructurar, y dentro de la estructura humana hay cosas que encajan y cosas que no van a encajar. Hay gente que se va a acercar y va a ser mirada con malos ojos, como en aquellos tiempos pasa hoy también, hoy en día, y entonces si nuestra primera mirada es mirar a las personas,
a la gente y por ahí no sería lo correcto, porque la gente va a tender a equivocarse, vamos a decir. Y entonces podemos tropezar de esa manera al acercarnos a Dios. Entonces hay que aconsejar un poquito y ver, clarificar un poco cómo me acerco a Dios y cuál es la manera correcta de crecer en esa fe. Claramente. Yo creo que con lo que te referías hoy también, a cómo Dios nos recibe o cómo Dios nos acepta. Sí, lógicamente, eh, la parte religiosa siempre va a poner ciertos parámetros, ciertos estándares. Yo creo que la Biblia, la Biblia está llena de historia o historias de gente con un montón de errores que en Dios, poniendo su fe en Dios, cambiaron su destino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hace un tiempo hablábamos un poquito acerca de la cueva de Adulán. Gente, más de 400 personas en ese lugar, endeudados, gente desechada por la sociedad, Era el, gente que era el descarte. era el descarte. Y Claro. al descarte, Dios toma eso, Dios nos toma como llegamos a Dios, como llegamos a Él, y Él transforma nuestra vida. Eso, yo creo que eso debe ser la preocupación menor de las personas que hoy están tomando una decisión, ¿no? Por Dios, de decir, uy, no, pero yo tengo esto, tengo aquello, me van a exigir esto, me van a exigir lo otro. Hay gente que tiene miedo de llegar a un lugar o a una iglesia, por decir, pues si no, me van a pedir que haga tal cosa, me van a pedir que me bautice. Creo que hay otras cuestiones que son más importantes todavía antes de dar pasos que primero, si no los entiendo, no los tengo que dar. O sea, hay cuestiones que yo tengo que aprender a entender. Cuando yo entiendo, me es más fácil poder dar pasos. El Dios de todos los días, a lo que nos referimos también, no es el Dios del domingo. Eh, yo creo que el domingo por ahí la religión, bueno, Constantino, nosotros ya hablamos un poco acerca de esto, instaló eh, las reuniones los domingos, dijo, bueno, ahora la iglesia oficial va a ser esta y las reuniones se van a hacer los domingos, y nosotros venimos de ahí y nos fue cayendo por decantación todo eso, como, los domingos, y yo creo que tiene un poco que ver con decir, bueno, en la semana todos trabajan, el domingo tenemos un poco más libertad, entonces podemos asistir a una reunión. Pero el Dios de todos los días es el Dios que está el domingo, pero que también está el lunes, cuando salís a tu trabajo, el martes cuando estás en tu casa, el miércoles cuando te toca estar, no sé, yendo a tal lugar a ver a otra persona o de camino. Es el Dios que de todos los días, el Dios que no tenés que esperar de un domingo a otro para decir, bueno, ahora sí voy a buscar que Dios me bendiga, que Dios me toque, que Dios haga esto, cuando todos los días puedo acceder a ese Dios porque es el Dios de la relación, o sea, el Dios en la cual yo me puedo relacionar y tener cierto conocimiento de intimidad con Dios, ¿no? Entonces, el Dios de todos los días provoca, o lo hizo en el caso de David, porque uno dice, ¿cómo este David pudo escribir tantos salmos? ¿Cómo este David pudo hacer tantas, ¿no? Y que escribía de sus vivencias. Entonces, si hay alguien que experimentó el Dios de todos los días, ese fue David. Tuvo una montaña de errores, yo siempre digo, como muchos, y Claro. como nosotros los tenemos. Pero él experimentaba todo lo que vivía, lo volcaba, lo escribía y lo hacía un salmo. Y la mayoría canción, ¿no? Pero, pero él habla de su experiencia, ¿no? Pero la experiencia con Dios todos los días, la experiencia de su falla ante Dios, la experiencia de cómo Dios lo perdonó y lo volvió a encarrilar, la experiencia de haber estado, no sé, escondido detrás del rebaño de ovejas cuando Dios lo estaba llamando para ungirlo como rey, cuando ni siquiera su familia se acordaba de él. O sea, todo eso él lo volcó y lo escribió, ¿no? Y aún también los momentos difíciles, cuando él iba a la batalla, cuando habían momentos de debilidad, donde más allá de que en un primer momento él derribó un gigante, después vinieron muchos más gigantes, ¿no? No es que el único gigante que hubo en la vida de David fue Goliat, no,
vinieron muchos más gigantes y hubieron gente alrededor de él que le ayudó a derribar gigantes. Pero que él escribió acerca de eso también, ¿no? Escribió acerca de gente que estuvo a su alrededor. Entonces, y cabe destacar también de que si bien tenemos y podemos contar con Dios todos los días, también está bueno tener gente a nuestro alrededor de lo cual tomar un consejo, de lo cual hay gente que tiene experiencia en cuanto a lo cotidiano de la vida, pero también la experiencia de haber caminado tal vez mucho más tiempo al lado de Dios, que pueden proporcionar ayuda, ¿no? Que eso está bueno también, porque si nosotros pretendemos que una persona por sí misma, sola, tal vez encerrada en su habitación, no digo que no pueda encontrar a Dios, porque lo va a hacer, lo va a encontrar, pero después necesita esas herramientas, como hablabas recién, si va a construir una casa sobre la roca, qué es lo que va a hacer. Hay gente con experiencia, hay gente que nos puede ayudar a eso. Buscar un lugar donde se enseñe realmente el verdadero evangelio, ¿no? Se enseñe realmente de Dios, se hable de la Biblia, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Porque hay lugares y lugares, hay personas y personas, y uno tiene que tener ese cuidado. Entonces, el que está decidiéndose hoy por Dios, si tuviera hoy que darle un consejo, humilde consejo, es decir, mirá, vos busca a Dios, no busques ni radios de acá, ni carteles, sí buscar a Dios, pero acercate a alguien que vos diga, este ya viene caminando hace rato, o esta persona me puede ayudar o me puede guiar en cuanto a lo que yo tengo que hacer en mi diario caminar en Dios. Entonces, el Dios de todos los días es el que te lleva a leer la Biblia todos los días. El Dios de todos los días es el que te lleva a hilvanar unas palabras de oración todos los días. Sea agradecer porque te despertaste en la mañana, agradecer porque tenés para comer, agradecer porque tenés la familia, agradecer las pequeñas cosas. El Dios de todos los días te enseña a ver esas pequeñas cosas que de otra forma no la ves, ¿no? Y yo creo que el Dios de domingo o el Dios del de vez en cuando es el Dios religioso, el Dios frío, el Dios que la gente se ha hecho, como hoy hablábamos, se ha hecho en su mente, el Dios que se nos ha inculcado, que fue el Dios de los abuelos o el Dios de otras personas, pero no el nuestro. Entonces, yo animo a las personas a que puedan acercarse realmente a Dios y que puedan experimentar ese Dios que nosotros tenemos, el verdadero Dios, no porque otro se lo inculcó, no porque otro, porque mis tatarabuelos, porque yo vengo, no sé, de tal o cual religión y eso, entonces, bueno, me cayó y yo soy así, y no, sino que yo pueda experimentar y pueda vivir esa experiencia. El vivir una experiencia en Dios es darle la oportunidad a Dios también de ser parte nuestra. La esencia de quién es Dios o quien nosotros estamos presentando hoy es aquel Dios que te cambia la vida. O sea, creo que no está en discusión hoy que Dios esté con nosotros. Entonces, más allá de que muchos pueden decir, no, pero yo tengo a Dios en otras cosas, ¿no? O puedo hacer de aquella otra cosa como que eso es mi Dios, ¿no? Y hay gente que sí se puede llegar a ser dioses de tantas cosas, como hoy hablábamos. Pero la experiencia de vivir el verdadero Dios vale la pena, ¿no? Y ya hay una Biblia que habla acerca de esto. Y ya hay mucha gente que ha tenido experiencias especiales con Dios. ¿Por qué no dar esa oportunidad a ese Dios, no? ¿Por qué no dejar que Dios sea parte de todos los días nuestros? Lo va a hacer en los buenos momentos y también en los malos, ¿no? Así que bueno, esto creo que es... son buenas conclusiones, vamos terminando ya. Lo bueno es que podemos sacar de esto, espero que hayamos logrado el objetivo, es presentar a un Dios con respeto, con seriedad, no vender espejitos de colores, no vender soluciones mágicas, ni pensamiento mágico, ni nada que se parezca. Es un Dios real, un Dios que se quiere acercar a nosotros, pero un Dios que es santo, al que merece respeto, que merece honra, gloria, honor, adoración. Y bueno, por su misericordia se ha querido acercar a nosotros para salvar nuestras almas y a través de su Hijo Jesucristo. Así que
Todo otro conocimiento es el trato personal que Dios va a tener con la persona que se acerca a Él. No pretendamos tener una demostración científica de Dios. Todo es a través de la experiencia y la relación que la persona que se acerca dispuesta a conocerlo va a tener sí o sí.